Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. Presentamos. La fe de Elías demostrada en frente de 450 que oraban sin tener conexión con Dios. Su vida, su fe en Dios. La figura de Elías es emblemática dentro de la tradición judeocristiana, representando no solo a un profeta, sino a un líder espiritual cuya fe inquebrantable desafió al poder, a la oscuridad y a la desobediencia de los hombres. En el contexto del Antiguo Testamento, específicamente en el primer libro de los Reyes, se narra un episodio crucial en la vida de Elías que nos ofrece una profunda reflexión sobre la fe, la verdad y la confrontación con aquellos que se desvían del camino recto. Este ensayo analizará el famoso desafío de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde, ante 450 hombres que oraban sin tener una conexión genuina con el divino, Elías demostró su fe mediante acciones concretas y una confianza total en el Dios de Israel. Contexto histórico y religioso. Para entender completamente la magnitud del enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, es fundamental situar este evento en su contexto histórico. Durante el reinado de Acab en el Reino del Norte, Israel se encontraba sumido en una profunda crisis espiritual. La adoración a Baal, un dios cananeo asociado con la fertilidad y la lluvia, había ganado aceptación entre muchos israelitas, en parte debido a la influencia de Jezabel, esposa de Acab, quien introdujo y promovió el culto a Baal en el pueblo. El conflicto entre la fe en Yahvé y el culto a Baal no era solo una disputa religiosa, era también una lucha por la identidad del pueblo de Israel, que había sido elegido para seguir al único Dios verdadero. Esta situación de desobediencia y falta de convicción espiritual llevó a Elías a actuar, sintiendo que debía tomar una postura firme en defensa de su fe y de su Dios. El desafío en el Monte Carmelo. La narrativa bíblica describe cómo Elías convoca a todo Israel al Monte Carmelo para un desafío entre él y los 450 profetas de Baal. El propósito de esta reunión era claro, demostrar quién era el verdadero Dios, el que respondía a las oraciones. Elías propone que ambos grupos preparen un sacrificio y que no enciendan fuego por su propia mano. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Este planteamiento no solo subraya la audacia de Elías, sino que también refleja su fe absoluta en la capacidad de Yahvé para responder. Elías sabía que se enfrentaba a un estipendio de hombres que oraban fervientemente a un Dios que no existía, mientras que él confiaba en el único Dios verdadero, a quien había servido con lealtad. La oración de los profetas de Baal. Los profetas de Baal comenzaron su ritual desde la mañana hasta la tarde, clamando y cortándose, una práctica que revela el extremo al cual están dispuestos a llegar aquellos que adoran a un Dios falso. Es interesante observar que, a pesar de su fervor y devoción aparente, su oración carecía de autenticidad porque no estaba fundamentada en la verdad divina. La falta de respuesta de Baal evidencia la vacuidad de sus creencias y de su fe. Este episodio pone de relieve la diferencia entre una fe genuina, basada en la convicción y la relación personal con Dios, y una religión de apariencia que, aunque intensa, es incapaz de producir resultados. La fe de Elías. En contraste con los profetas de Baal, la fe de Elías es palpable y efectiva. Después de que los profetas clamaron sin cesar, Elías tomó su turno. Su oración fue breve y directa, pero cargada de significado. Al invocar el nombre de Yahvé, su petición fue no solo para que el fuego descendiera, sino también para que el pueblo regresara a su verdadera identidad como hijos de Dios.
Elías no busca la gloria personal, su deseo es que el pueblo reconozca la autoridad de Yahvé sobre ellos. Elías, acercándose al altar, elevó una oración sencilla: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. 1 Reyes 18:36. Esta invocación no solo resalta su humildad, sino también su identificación con el pueblo al recordar la historia y la promesa que Dios hizo a sus antepasados. En este sentido, la oración de Elías puede ser vista no solo como un acto individual de fe, sino como un llamado colectivo a volver a la verdadera adoración. El fuego divino. La respuesta de Dios fue inmediata y contundente. El fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había rodeado el altar. Este milagro fue el clímax de la fe de Elías y la manifestación del poder de Yahvé. En ese instante, el pueblo reconoce su error, exclamando: Yahvé es el Dios. Esto marca un giro significativo en la historia de Israel, provocando una renovación espiritual y un retorno a la adoración auténtica. El acontecimiento en el Monte Carmelo no solo sirve como un testimonio de la autoridad de Dios, sino que también establece a Elías como un profeta cuya fe es digna de emulación. Su confianza en Dios, aun en circunstancias adversas y con un evidente desdén hacia la idólatra, es un ejemplo de lo que significa tener fe en tiempo de crisis. Reflexiones sobre la fe y la duda. La historia de Elías invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la duda en la vida contemporánea. A menudo enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestras creencias y nuestra lealtad a principios espirituales. En un mundo donde la pluralidad de voces compete por nuestra atención, la fe firme y decidida se presenta como un faro de esperanza y verdad. Como los profetas de Baal, muchas personas pueden encontrarse buscando respuestas en lugares equivocados, atrapadas en rituales vacíos que no establecen una conexión real con lo divino. El desafío que enfrentó Elías no solo es relevante en un sentido histórico, sino que resuena en nuestras luchas modernas por discernir la voz de Dios en medio del ruido de la incredulidad y la confusión. La fe de Elías, expresada en su desafío a los profetas de Baal, nos ofrece una enseñanza profunda sobre la importancia de la verdad en la adoración y la autenticidad en nuestra relación con Dios. En su firmeza y valentía, Elías no solo reafirmó su propia fe, sino que también condujo a un pueblo extraviado hacia una renovada comprensión de su identidad espiritual. A medida que navegamos por nuestras propias pruebas de fe, la historia de Elías nos recuerda que el verdadero poder reside en la conexión sincera con el Dios que escucha y responde. En tiempos de confusión, su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, recordando que la fe, cuando está arraigada en la verdad, tiene la capacidad de transformar corazones y comunidades. La voz de Dios sigue resonando hoy, invitándonos a escuchar y a responder con la misma fe inquebrantable que caracterizó a Elías en el Monte Carmelo. Centro de Formación Teológico Bíblico. Vive una transformación espiritual a través del conocimiento de la verdad bíblica. Encuentra claridad y dirección en tu propósito de vida. Inspírate para ser una influencia positiva en tu entorno. Liderazgo de Magazine. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.